Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alvarito. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Gracias, compañeros, gracias por mantenerse en esta sintonía. Saludos a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público. Muchas gracias a nuestra compañera Diana Cruz también, que nos entrega micrófonos en esta tarde, por supuesto, de los noticieristas. Quiero recordarle que estamos a sus órdenes al 6673-3362-37. Atentos, pues, con nuestros reportes. Si tiene alguna denuncia, algún comentario, llámenos, que estamos a sus órdenes. El día de hoy estábamos platicando ahorita fuera del aire de esta situación. Los partidos políticos en México utilizaron diversas excusas para no transparentar los recursos que reciben sus dirigentes, a pesar de pregonar que están a favor de la transparencia. Los 6 partidos políticos, es decir, los que actualmente tienen registro nacional, Morena, el PAN, el PRI, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, los 6, utilizaron diversas excusas para no transparentar los salarios, prima vacacional, caja de ahorros, seguro de gastos médicos mayores, aguinaldos o cualquier otra prestación económica, los viáticos, imagínense ustedes, o gastos de representación. El PT y Movimiento Ciudadano indicaron que sus dirigencias nacionales no percibían sueldo por sus funciones, trabajan pro bono. En una solicitud de transparencia, los partidos con registro para que hicieran públicas sus remuneraciones, todos pusieron excusas o usaron la ley de transparencia. Esta misma ley les permite prórrogas en los tiempos de entrega de la información para darle la vuelta a la petición y pues hacer una cadena, Milton, interminable, ¿no? Les solicitan, no entregan, les vuelven a solicitar y van prorrogando pues las respuestas. Bueno, es parte de algo que pues siempre ha estado en el debate político, que es los recursos de los partidos. Y lo decían varios exdirigentes nacionales de diferentes partidos políticos, pues que pues desde el 96, desde que se hizo la bolsa en el entonces CIFE, pues nunca esta bolsa en los debates políticos, en los grandes debates camarales o en las reformas, pues a los partidos no los han tocado nunca, ¿no? Los recursos. Entonces, no solo eso, sino también la transparencia de estos. Entonces, ahorita que ya se va a acabar este mecanismo de transparencia que era el INAI, pues resulta que en todo este México de la transición, pues una de las tantas deudas que nos dejó el México de la transición es parte de este dispendio de recursos de los partidos políticos de nuestro país, pero también la falta de transparencia. ¿Por qué? Sí. Porque la clase política se pone de acuerdo a la hora de... En eso sí se ponen de acuerdo. En eso siempre se ponen de acuerdo, como aquellos regidores de Guasave que se subieron el 60% el sueldo. Así es. O sea, se ponen de acuerdo, o sea, como es arriba es abajo, se ponen de acuerdo ¿con qué? Con los recursos, y bueno, nadie los toca, ¿no? Entonces, y a la hora de cuando se construyen estos mecanismos para ver y para vigilar al poder y a los entes políticos, pues resulta que no, pues hay una serie de estrategias para decir, oye, me llegó esta solicitud, pues vas pidiendo prórroga, vas pastoreando ahí la solicitud, ¿para qué? Para al final del día no dar, por alguna situación, no dar la información de cuánto gana un dirigente, si gastan los gastos médicos mayores, los viáticos, en qué gastaron, porque muchos de los grandes escándalos nacionales en el México de la transición, o sea, que es México de la transición, es 2000 a 2024, ¿no? Cuando cae la reforma de la Corte, ¿no? A la Suprema Corte. Esos 24 años, recordemos aquellos grandes escándalos de Fox con las toallas, el Toallagate, toallas de, no recuerdo si 3,000 o 4,000, pues para secarte las manos, o sea, era un dispendio muy grande. ¿Verdad? Sí, así es.
Y así una serie de escándalos que generaban el dispendio de los recursos públicos. Entonces, que los partidos políticos, cualquiera que fueran, como entidad política, se pusieran, no tanto de acuerdo, pero sí vieran la ruta de cómo no se vean en qué gastan los recursos o en qué se van los recursos, pues bueno, eso es parte de uno de los grandes saldos que dejó el México de la transición. Así es. Javier. Mira, el asunto de la transparencia y la rendición de cuentas, hay que recordar que Sinaloa fue uno de los primeros estados que impulsó esta ley, ¿no? Y siempre la mayoría de las cuestiones que han sido cuestionados, los entes que mayormente han tenido problemas en incumplimiento de dar la información, han sido los partidos políticos. No recuerdo, hace algunos años, yo creo que más de 10 años, hubo toda una campaña para que prácticamente obligar a los partidos políticos y a sus dirigentes, sobre todo para que revelaran el salario que se tenía en aquel tiempo. Casi muy a fuerza se dio a conocer y dieron una serie de justificaciones porque el salario era muy alto, una serie de justificaciones por qué se habían fijado esos salarios. Y bueno, este tema se volvió nuevamente a ocultar y hoy, bueno, pues hay que recordar que ha habido solicitudes al acceso a la información pública a nivel nacional y a nivel estatal, y muy pocos partidos políticos han logrado o han querido transparentar cómo manejan los recursos públicos, a pesar que la ley los obliga a transparentar porque son recursos públicos, no solamente cuánto gana cada uno de sus dirigentes o los miembros del comités nacionales o los comités estatales, sino también qué otro tipo de prebendas tienen, si tienen derecho a ellos a aguinaldo, si tienen derecho a gastos médicos, si tienen derecho a viáticos, qué tipo de viáticos, los montos que se pueden asignar por cuestiones de transportación, ya sea aérea o terrestre, hospedaje, alimentación. Es un asunto que normalmente no se conoce, a pesar de que la ley sí los obliga. Y lo único que hemos conocido a veces cuando ha habido procesos electorales es que parte de los recursos que les asignan también para las campañas políticas, en algunos casos, aquí ha habido partidos políticos que han justificado haciendo compras de ropas de tipo personal, artículos de limpieza, artículos de belleza, que no corresponden a lo que está asignado estos recursos. Hoy nuevamente este tema vuelve a tocarse y efectivamente la ley en cuanto a la ley que tiene que ver con la asignación de los recursos a través del INE, no se especifica claramente cuál pudieran ser los topes que tiene que tener cada partido político para sus dirigentes. Se entiende que están realizando una actividad, pero también pues se dice que hay algunos dirigentes que pueden ganar hasta 250,000 pesos mensuales. En el caso de Sinaloa ya hubo una información de este tipo, que la que dirige Morena, ya el año, si mal no recuerdo, el año pasado, ¿no? 250,000 pesos era el salario de Merali, que fue una información a través de acceso a la información pública que los obligaron a darle información porque fue constante la solicitud. Efectivamente. Pues mira, hay un trabajo del periódico El Sol de San Luis en aquel estado, también hablando de otras entidades, y por ejemplo, algunos dirigentes de partidos políticos de aquella entidad. El dirigente de un partido, Óscar Carlos Vera, gana 31,500, pero son partidos locales, Partido Conciencia Popular. Estaría interesante ver aquí en Sinaloa cuánto ganan. El dirigente del PAN, 35,000 pesos, según la información. Muy poco. El dirigente del Partido del Trabajo, 30,000 pesos, pero actualmente también es diputado y gana 132,000 pesos mensuales. Morena gana la dirigente 40,000 pesos y el PRI no informó, según la información. Pues así, algunos números en otros estados habrá, insisto, que ver aquí. Y a nivel nacional, Francisco, pues sabemos que ganan pues realmente lo que quieren, ¿no? Francisco. Mira, a mí se me hace muy poco eso que acabas de leer en el estado de San Luis. En San Luis Potosí. Muy poco, ¿no? Hay culebra en el agua. Nunca he sido partidario yo de andar de cuentachiles. El problema es que no desquitan todo eso que ganan vía los impuestos nuestros
a través de las tristemente célebres prerrogativas. Ese es el problema. Pero si algo tiene hundido a México es la partidocracia. Y hemos analizado cómo cada partido en México tiene su propietario. Lo podemos nuevamente repasar. Así es. ¿Quién manda en Morena? Bueno, pues sigue siendo el líder moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién manda en el PRI? Pues Alito secuestró el PRI. En el PAN, igual van a mantener el secuestro que mantuvo el actual dirigente, ahora que acaban de elegir al nuevo, pero es la misma corriente. El PT, un invento del salinismo, donde el dirigente Alberto Anaya, pues sirvió a los intereses del PRI y se ha ido acomodando de sexenio en sexenio con la marca ganadora y va para un lado de aliado, va para el otro. El verde, el ya no tan niño verde, ya está viejontón, igual, propietarios igual, andan como sanguijuelas de partidos aliados con el partido ganador. El PRD pues ya no está, se lo acabaron en sectas y camarillas y tribus y lo que ustedes quieran. Y aparte secuestran en toda la partidocracia. Movimiento Ciudadano, pues vean, Dante, lo que dice Dante, ¿no? Entonces, y ahora Maynes, y ahora el Maynes, gobernador de Nuevo León. Y todos en este proceso que acaba de culminar secuestraron las apetitosas plurinominales. Eso que ganan de salario estos vividores de la partidocracia, yo creo que es si acaso para los chicles, porque tienen muchas mañas administrativas, contables, para acomodar y que salarios de muchos de ellos puedan ir, vamos a decir, a los 500 o 700 mil pesos mensuales, de acuerdo al subsidio que tengan de parte del INE. Pero vamos a poner que ganan 100, 150 mensuales. Bueno, pero en el tiempo que duran al frente de partido, ya no vuelven a gastar en vehículo, en gasolina, en viajes, en comidas. Es decir, te imaginas todo lo que te ahorras en 3, 4 años que no le saques del bolsillo, sin contar que puedan recibir algún sobre desde los entes del poder, llámese Presidencia de la República o gubernaturas de la misma marca. Es decir, son una especie de barriles sin fondo por las componendas que aún privan. Ya se terminó, Francisco. Eso era en la época del PRIAN. Bueno, es cierto, estoy hablando del pasado. El presente es otra cosa. Tiene usted razón, señor director. Mira, Francisco, ahorita, según el reporte más reciente de los sueldos de los partidos, fue en 2022. En esa época se hicieron algunos trabajos y se decía que ganaban más que Andrés Manuel López Obrador. En su declaración patrimonial, AMLO reportaba haber recibido en 2021 1,628,000 pesos de sueldos. Bueno, los dirigentes de partido, en aquel entonces Marco Cortés del PAN ganaba 108,000 pesos. Marco Cortés, hace 2 años, casi 3. El dirigente del PRI, Alito Moreno, ganaba, según el reporte, también alrededor de 140,000 pesos mensuales. Bueno, poquito menos. Dante Delgado, 133,170 pesos. Jesús Zambrano, que estaba cuando existía el PRD, según la información, pues él dijo que su sueldo mensual era de 68,000 pesos en esa época. Algunos de los sueldos, que había como más o menos, ¿no? Sí, fíjate la hipocresía, Luis Alberto, ¿no? Aprobaron en las cámaras, en el sexenio pasado, que legalmente nadie debería de ganar más que el presidente de la República, excepto nosotros, dijeron los partidos, los dirigentes de partidos, excepto nosotros. ¿Por qué? Porque no somos de entidad gubernamental. Mira, qué bonito. Tampoco los diputados. Tampoco los diputados, tampoco los senadores. Bueno, y vete a saber más, porque a la hora de la hora nadie sabe, nadie supo realmente cómo se manejan los dineros federales, estatales y municipales. Así es. Y si no, veamos cuántos, de acuerdo al crecimiento político de nuestro país, cuántos expresidentes han caído a la cárcel. Ni uno. Así es. ¿Cuántos exgobernadores? Uno que otro, pero a la hora de la hora salen y son intocables. ¿Qué pasó con el Bester Gordillo? ¿No? Le exoneraron, estuvo en la cárcel en una vendetta política, pero no le tocaron ningún peso. A Romero de Champs, hágase un lado del cacicazgo del sindicato petrolero y no le tocaron nada.
al señor de la FED, Joel Ayala, no señor, yo ya desde ahorita me salgo al primo, voy con ustedes, intocable, y así podemos correr muchos ejemplos donde se entra por esa puerta al cártel de amor con amor, se paga. Así es. Por otro lado, Milton, el acuerdo general del INE para el 2025 autorizó un presupuesto para partidos de 2.635 millones de pesos. Eso es lo que se les va a dar de presupuesto público, 2.635 millones de pesos. Esta cifra coloca a Morena con el doble de recursos que el PAN, que tendrá, Morena nada más tendrá 2.635 millones de pesos, el PAN 1.307 millones de pesos. El PRI tendrá un presupuesto también bastante elevado, según el reporte del INE, 989 millones de pesos, el PT 675 millones de pesos, el Verde 838 millones de pesos, Movimiento Ciudadano 976 millones de pesos, el total es de 7.423 millones de pesos para estos angelitos, aunque no haya elecciones el año que viene. Claro, por eso Alito apresuró su reelección. ¿Por qué? Porque sabe de esta parte de los recursos que, quieras o no, aunque no tenga más que a 2 gobernadores de allá de la región Lala, o sea, Durango y Coahuila, pues bueno, él va a tener ese presupuesto de aquí al 28 más o menos 900 o 1,000 millones anuales, ¿no? Entonces, y ellos se manejan como ellos quieren. Pero si nos vamos a ese recuento que hacía Francisco, a ver, el Partido Verde, ¿de dónde dimana el Partido Verde? El Partido Verde fue más o menos en los 80s, más a finales de los 80s se crea, o 90s. Bueno, todavía estaba vivo don Emilio Martínez Manatú, abuelo del Niño Verde, secretario de presidencia de Díaz Ordaz, precandidato contra Luis Echeverría, luego vuelve a la Secretaría de Salud con López Portillo y después es gobernador de Tamaulipas. Él es el que le entrega, don Emilio Martínez le entrega la gobernatura a Américo Villarreal, papá del Américo de ahorita. Del Américo de ahorita, bueno, y a ese al papá de Américo Villarreal le tocó la detención de la quina, o sea, el operativo de la quina allá. Pero bueno, al final las élites nada más se mueven tantito. Entonces se crea el Partido Verde. ¿Quién es el dirigente del Partido Verde? Bueno, un yerno de don Emilio Martínez Manatú. Luego, ¿a quién le hereda? Al hijo. O sea, el Verde es la reproducción de la oligarquía, pues. O sea, ahí van, abuelo, hijo, yerno, nieto, ¿no? Entonces, ese es el Verde. Luego nos vamos al PT y Francisco lo exhibe muy bien. ¿De dónde son los hasta ahorita dirigentes del PT? De Nuevo León. ¿De dónde era Salinas? De Nuevo León. Agualeguas. Entonces, es de formación, no sé si maoísta o trotskista. Línea maoísta. Maoísta. Pero que era una línea que controlaba muy bien Raúl Salinas de Gortari. O sea, lo que es, ¿no? O sea, historia. Luego nos vamos a MC, la nueva política, los fosfo, bueno, ¿de dónde viene don Dante? De la placenta del viejo aparato del espionaje de Estado, Fernando Gutiérrez Barrios. O sea, lo que es. Luego, el PRI, pues lo peor del PRI, lo peor que puede hacer del PRI, ahorita lo tiene como dirigente nacional, ¿no? Alito Moreno. Del PAN, pues dicen los de Morena que pues es el cártel inmobiliario, ¿no? Jorge Romero. Morena, pues igual. Luisa María Alcalde, hija de una de las fundadoras de Morena, Berta Alcalde, y de un prominente abogado, laboralista, creo, el abogado Alcalde. Y bueno, al final del día son élites y los dirigentes nacionales son parte de la élite política de cada ideología, de cada corriente, de cada grupo de interés. Y bueno, llegan y que no hay ideología, le acabas de dar en el punto. Sí, no hay intereses. Hay intereses. Intereses de grupos. Sectas y camarillas. Mafia del poder. Bueno, al final del día. Pero se te quita lo mafioso si te vienes conmigo, que actualmente ejerzo el poder.
Yo te purifico, ¿eh? Sí, es el arco de la purificación. Así es. Javier. Mira, bueno, la política tiene un costo, ¿no? Y bueno, quien se dedica a esto también de algo tiene que vivir. No llegan ahí por amor a la patria. Y bueno, es el problema de que normalmente se oculta de cuál es el verdadero ingreso o cuál es el verdadero costo para los ciudadanos, porque son los que hacen la aportación vía sus impuestos para mantener una clase política o una clase partidista. Como no hay una regulación en este tema de cuánto pudiera ganar cada uno partidos o qué porcentaje de las prerrogativas se debe destinar al costo de mantenimiento de un partido político, bueno, pues cada partido define, o cada dirigente define cuánto es lo que va a ganar cada uno de los que están dentro de la estructura de un partido. Por eso es que hay muchas quejas que en época de que no hay procesos electorales se les siga asignando grandes montos económicos de recursos públicos a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque tienes que sostener toda una estructura que tienen, sobre todo los nacionales, para que desde oficinas, secretarias, personales, choferes, auxiliares, toda una estructura que cuesta mucho a este país, pero que nunca se ha querido tocar, ni en el pasado, mucho menos ahora con Morena, que Morena es la que obtiene la mayoría de los recursos públicos. Entonces es un doble discurso de cuando dices de hablas de austeridad, pero hablas de austeridad en ciertas zonas. Y el resto, que es el caso de los partidos políticos, ahí nunca se han atrevido a tentarlos. Ni al presupuesto, ¿no? No hay ningún poder que haga para reducirle las prerrogativas que reciben. Efectivamente. Francisco. Ese es el problema, pues, o sea, ganan millonadas de pesos, los despilfarran, etcétera. Pero vean ustedes, ¿desde cuándo no se anula una elección por exceso de gastos en campaña? No. Resulta que a la hora de la hora son mágicos hasta para el soporte contable de cada uno de los partidos en lo que gastan. Y uno dice, bueno, pues qué capacidad tienen para arreglar todas las cuentas con esa magia, que más que nada es de impunidad. Es decir, ahí sí, toda la partidocracia se tapa con la misma cobija de la simulación. Entonces, no les puedes tocar ni con el pétalo de una iniciativa el que se vayan eliminando, por ejemplo, las prerrogativas en cierto porcentaje, etcétera, mucho menos eliminar las plurinominales. No, pero ¿por qué? Pues, o sea, ¿de qué se trata? No. Entonces, ahí sí no, pero pídeles cuentas y tampoco te las dan. Pero vean ustedes, cuando el PRI fue gobierno algunos añitos en la presidencia, pues todos los mejores edificios de los partidos los tenía el PRI, el PAN más o menos. Ahora, cuando llegó el PAN a la presidencia 12 años, el PAN pues ya más o menos tenía estructura, pero la mejoró. Pero Morena no hallaba ni qué casa le rentaran ni nada. Pero se apareció el señor inmobiliario, don Manuel Bartel, y le dijo, ¿qué casa quieren escoger de las que tengo aquí en la Ciudad de México? Ah, bueno, pues escogió una ahí, el presidente López Obrador, su casa de campaña, y de ahí para adelante a gastar el dinero en infraestructura. Es decir, estamos viendo la misma historia reciclada, aumentada de lo que en su tiempo fue el partido único en este país, que era la dictadura perfecta que decía Mario Bellosa, en la figura del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué hacía el PRI? Negarlo. ¿Qué hace Morena? Negarlo. Nada más se trata de negar y decir, son nuestros adversarios, son estos. O sea, por ejemplo, ahora con el escándalo Adán Augusto, Ricardo Monreal, vean ustedes cómo desde la presidenta Claudia Sheinbaum dijeron, no, los medios se hicieron grande, este mitote, etcétera, etcétera, no era para tanto. Intrigas, nuestros adversarios, etcétera. Unidad y opacidad y etcétera. No es unidad, Pancho, opacidad no es unidad. No. Es que, como dice alguien ahorita aquí en el auditorio, ahorita pues ya en lugar del Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, pues parece que fundaron el Instituto Nacional a la Opacidad.
Y la otra, me preguntan también del auditorio, ahorita que decía las cifras, Luis Alberto, de lo que había ganado el presidente con su salario, López Obrador. Hasta el 2022, ¿no? 1,600,000 y pico Sí. mil. Me dicen, pues con 1,628,000 pesos no hubiera alcanzado a remodelar el rancho que tiene allá en Palenque. Pero ¿qué hacen los políticos para justificar más ingresos? Pues... Bueno, acuérdate que tiene ingresos por regalías. Bueno, por como los escritor, libros. ¿eh? Pues resulta que antes de llegar a la presidencia, pues no vendía casi ningún libro. Y llega de presidente y Así es. ¿no? No vendía ni hacía nada. No estaba registrado en sistema tributario. Pero sacó una pensión en el ISSSTE como de 25 o 30 mil pesos. Eso sí. Pues tiene derecho, ¿no? Esa pensión ni Obama la tiene, ¿no? Exactamente. Entonces te digo, es lo A mismo. pensiones, ahí sí diría yo, Sí. como los otros, las del Poder Judicial, Bueno, las del entonces, INE. Claro, Esas sí son esas pensiones son de 300,000 por mes. bueno, No, y te dan un bono. Ahí sí un hay bono. billete. Hay un para que bono, veas. bueno. Ahí sí hay billete. Entonces te digo, estamos viviendo la misma historia de siempre, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Esto, de acuerdo a las perspectivas económicas que hay para el 2025, esto va a tronar de manera más anticipada. Así es. 30 segundos, Milton. Bueno, es parte de la democracia que tenemos. Tenemos una democracia cara, con partidos caros, Sí. y pueblo recibiendo programas sociales, ¿no? Entonces vamos a ver en esta fase que viene, en este segundo piso de la transformación, si ese discurso se logra concretar por fin en los partidos políticos. Pero se va a ver. Habrá señales. Habrá Muchas gracias, señales. Milton. Muchas gracias. Buenas noches, Javier. 30 No segundos. creo que les toque a los partidos políticos, porque además tienen sus representantes en el Poder Legislativo, que son los que determinan cómo se calcula la asignación de las prerrogativas a cada partido político. Muy buenas noches al auditorio. Muchas gracias, Javier. 30 segundos, Francisco. Igual, no sabemos cuántas veces vamos a tocar este mismo tema, y la partidocracia, con el uso de nuestros dineros, van a seguir intocables, van a seguir en la opacidad, porque eso es lo que ha ocurrido históricamente, pues a lo largo de la creación de cada partido que agarra hueso, y siempre se tapan con la misma cobija. Así es. Gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. ¿Y esta noche, cena Pancho, querido auditorio y auditoria, porque hay que una sanción, se los recomiendo. Es un programa especial con motivo de la Navidad, donde me acompaña mi director Luis Alberto Díaz, Gracias, Francisco. el doctor Rojo, Javier Cabrera Martínez y bueno, pues Mariconcho. Maricón. Creo que si usted no se pierde el programa de esta noche, Cena Pancho, creo sinceramente que los vamos a remontar a las propias vivencias de ustedes en época de Navidad, en época de adolescencia. Y bueno, ya no les cuento mejor. Súper recomendable el último programa del año de esta noche, Cena Pancho, porque también ustedes tienen derecho a descansar de nosotros, y bueno, nosotros nos vamos a sacrificar y volveremos a las andadas en esta noche Cena Pancho en la primera semana, calculo yo, del mes de enero del 2025. Muchas gracias. Así es, Francisco, que sigan los festejos. La verdad sí, muchas gracias, por cierto, a todas las personas de todas partes del estado, fuera del estado, que desde la madrugada empezaron a felicitarme. Ha sido un excelente día, una excelente cosecha. Ha habido regalos, ha habido de todo, desayunos, comida. Me falta cerrar la cena y quién soy yo para decir que no. Pero la verdad, muchas gracias a todos y a todas en general. Felicidades, Francisco. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Mañana estaremos todavía en la mañana. Mañana, por cierto, es el último programa de la mesa de análisis de este año. Estaremos regresando en la mesa el próximo año, pero por supuesto seguiremos con usted en los diversos horarios de los noticieristas y Vibra Radio. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.